Hay historias que simplemente vemos, y hay historias que terminan viéndonos a nosotros. Nunca imaginé que The Amazing Digital Circus iba a convertirse en una de esas historias, porque si te soy completamente sincero, durante mucho tiempo fui una de las personas que la juzgaron sin haber visto ni un solo capítulo. Ve imágenes en TikTok, memes, fanarts, videos cortos, cosplay, y siempre pensaba exactamente lo mismo. Se ve como otra caricatura rara de internet, así que simplemente nunca la vi, hasta que un día un amigo me dijo algo muy simple: tienes que verla, los personajes te van a encantar. Respondí con esa mentira que todos hemos dicho alguna vez: sí, luego la veo, y ese luego terminó convirtiéndose en que nunca la vi. Un día estaba aburrido, no tenía nada que hacer y pensé, bueno, son pocos episodios y ya acaba de terminar la serie, vamos a ver qué tiene de especial. Honestamente esperaba exactamente lo que todos esperarían: una caricatura divertida, colores llamativos, personajes extravagantes, humor absurdo y nada más. Pero apenas terminaron los primeros episodios me di cuenta de algo: esta serie nunca intentó impresionarme con su animación, que está muy buena, nunca intentó sorprenderme únicamente con su mundo, que también está muy bien hecho. Lo que realmente estaba haciendo era mucho más inteligente. El circo digital parecía un lugar fantástico, todo está lleno de color, todo parece alegre, todo parece un diseño para divertir, pero cuanto más tiempo pasas ahí, más incómodo se vuelve, porque empiezas a darte cuenta de que ese lugar nunca fue construido para hacer felices a quienes viven dentro de él, fue construido para mantenerlos ocupados. Y creo que ahí fue donde entendí por primera vez qué clase de historia estaba viendo. Al principio pensé que el enemigo era el circo, después pensé que era Kane, más adelante creí que era el hecho de estar atrapados, pero cuando terminé la serie entendí que estaba completamente equivocado, porque el verdadero enemigo nunca fue un personaje, nunca fue un monstruo, nunca fue un villano, era algo mucho más difícil de combatir. Era el miedo, la ansiedad, la desesperación, la sensación de perder poco a poco quién eres, y eso da mucho más miedo que cualquier monstruo. Algo que me fascinó de esta serie es que ninguno enfrenta ese dolor de la misma manera. Pomni intenta encontrar respuestas, Ragata intenta cuidar a todos, Ginger vive entre recuerdos fragmentados, pero incluso en medio de su confusión conserva momentos de una enorme sensibilidad. Sobul se aleja, se protege y finge que nada le importa, porque a veces la indiferencia también puede ser una forma de sobrevivir. Y entonces estaba él, Jax, el personaje que parecía completamente diferente al resto. Mientras todos mostraban miedo, él sonreía. Mientras todos se preocupaban, él hacía bromas. Mientras todos intentaban entender el mundo, él parecía disfrutarlo. Y por eso fue el personaje que menos entendí al principio, y eso me encantaba de él. Hay una frase que quiero que recuerdes durante todo este video. No voy a explicarlo todavía, solo quiero que la guardes. Todos usamos una máscara, algunos para encajar, algunos para sobrevivir, algunos porque creemos que nadie aceptaría quiénes somos realmente. El problema no es usar una máscara, el problema es olvidar cómo quitársela. En ese momento yo todavía no sabía que esa frase terminaría definiendo todo el video. Mientras veía la serie había algo que no dejaba de incomodarme. No sabía qué era, pero estaba ahí, porque en cuanto más observaba a Jax, más sentía que había algo detrás de esa sonrisa, algo que la serie todavía no me estaba mostrando. Y fue justo ahí cuando dejé de mirar a Jax por lo que hacía, para empezar a preguntarme quién era realmente. ¿Qué pasaría si la primera impresión fuera la más engañosa de todas? Hay personajes que están hechos para gustarnos desde el primer momento. Son amables, divertidos, valientes, es fácil de conectar con ellos. Jax no es uno de esos personajes. Si algo lo consigue en su primera impresión es hacer que quieras poner los ojos en blanco, que ese no es mi caso, ya que Jax me gustó desde el primer momento que lo vi, pero sé que a mucha gente no le cae muy bien Jax, y comprendo por qué. Siempre tiene un comentario, siempre rompe el momento, siempre parece disfrutar cuando los demás se desesperan. Mientras Pomni intenta entender lo que está pasando, él hace un chiste. Mientras Ragata intenta mantener unido al grupo, él complica las cosas. Mientras los demás buscan una solución, él parece buscar la diversión. Y siendo honestos, yo también pensé lo mismo que probablemente pensaste tú. Qué tipo tan insoportable, pero eso me gustaba de él. Hay personajes cuya función es mover la historia, y Jax hace algo distinto. Él mueve a las personas, las provoca, las incomoda, las obliga a reaccionar, y cada vez que entra en escena, el ambiente cambia. Eso es curioso porque incluso cuando hace algo que nos molesta, es imposible ignorarlo. Tiene una presencia enorme, porque toda la habitación gira alrededor de él, y sin embargo, cuando más llama la atención, menos sabemos realmente quién es. Hay una frase que me vino a la cabeza mientras veía la serie: no es lo mismo mirar a alguien que observarlo. Mirar es notar lo evidente, observar es empezar a hacer preguntas. Durante los primeros episodios yo solo miraba a Jax, veía sus bromas, su sarcasmo, su actitud y me reía con lo que hacía.
pero todavía no lo estaba observando, porque no me preguntaba por qué hacía todo eso, simplemente lo juzgaba. Creo que todos hacemos eso, con los personajes y también con las personas. Conocemos a alguien 5 minutos y sentimos que ya sabemos exactamente cómo es. Es serio, es pesado, es arrogante, es inmaduro. Nos encantan las etiquetas, porque hacen que el mundo parezca más sencillo. Pero las personas nunca son tan simples, y la serie juega precisamente con eso. Nos da todas las razones para juzgar a Jax, y luego nos obliga a preguntarnos si realmente lo conocíamos. Había algo que empezó a llamarme la atención. Jax parecía estar actuando todo el tiempo, siempre tenía una respuesta perfecta, siempre encontraba el comentario adecuado, siempre sabía cómo romper el momento serio. Era como si existiera una regla que jamás rompía: nunca dejar que los demás vean demasiado. Y curiosamente, cuando más perfecta parecía esa actitud, más artificial comenzaba a sentirse. Fue entonces cuando empecé a hacer algo que nunca había hecho. Dejé de prestar atención a sus palabras y empecé a prestar atención a los silencios, porque las personas muchas veces dicen mucho más con aquello que evitan mostrar que con todo lo que dicen. Y cuanto más observaba a Jax, más sentía que había algo detrás de esa sonrisa, algo que todavía no entendía, pero estaba ahí, esperando. Recuerdo que terminé un episodio, cerré la computadora y me quedé pensando en una pregunta muy extraña. ¿Por qué este personaje me sigue dando vueltas en la cabeza? ¿Es porque era mi personaje favorito? Y había veces que ni siquiera yo estaba de acuerdo con el personaje. Entonces, ¿por qué seguía pensando en él? En ese momento todavía no tenía la respuesta, pero creo que ya había empezado a buscarla. Dicen que las personas muestran quiénes son cuando nadie las está mirando. Yo creo que también muestran quiénes son cuando hacen todo lo posible por evitar que alguien los conozca. Y fue justo ahí cuando dejé de preguntarme por qué Jax hace tantas bromas, para empezar a preguntarme qué está intentando esconder. Hay una diferencia muy grande entre ver a alguien y comprenderlo. Ver a alguien es fácil, lo hacemos todos los días. Comprenderlo es mucho más difícil, porque comprender significa hacer algo que casi nunca hacemos. Dejar de preguntarnos qué hace una persona para empezar a preguntarnos por qué lo hace. Y creo que ese fue el momento en el que dejé de ver a Jax como un personaje, porque por primera vez dejé de fijarme en sus bromas y empecé a fijarme en sus silencios. Después de volver a ver algunos episodios, empecé a notar que algo había pasado completamente desapercibido para mí. Jax habla mucho, pero casi nunca habla de él. Hace preguntas, hace comentarios, se burla, provoca, cambia la conversación, pero cuando llega el momento de mostrar algo personal, desaparece detrás de otro chiste. Y eso me hizo pensar en algo. A veces hablar demasiado también puede ser una forma de esconderse. Siempre pensamos que quien guarda silencio es quien oculta algo, pero la vida me ha enseñado otra cosa. Hay personas que hacen tanto ruido que nadie se da cuenta de que también están intentando esconder algo. Mientras todos reaccionan a la broma, nadie hace la pregunta incómoda: ¿cómo estás realmente? Y quizás ese era el lugar más seguro para Jax. Un lugar donde nadie pudiera mirar más allá del personaje que había construido. Cuanto más observaba su comportamiento, más sentía que Jax interpretaba un papel, no porque estuviera mintiendo, sino porque parece haber decidido que esa era la única versión de sí mismo que el mundo podía conocer. El bromista, el sarcástico, el que nunca se toma nada en serio y el que nunca parece tener miedo. Y entonces me hizo una pregunta: ¿cuánto tiempo puede una persona interpretar el mismo personaje antes de olvidar quién era realmente? Todo eso. ¿Por qué no me atacaste? Perfecto, ¿fue para eso? ¿Ver si no te atacaba porque en secreto me importas mucho? ¿Crees que soy un perturbado feto de polluelo en un huevito que aún está sin abrir? Pues no lo soy. No me importas tú, ni nadie en el maldito circo en lo más mínimo. Colorín colorado. Ustedes son mis juguetes y me divierto cuando yo los hago sufrir. Yo les hago daño por placer. Si conviví, era para que esta parte doliera más. Oh. No soy otra cosa. Así que ya deja de buscar. En esa pregunta yo no hablaba solo de Jax.
Mientras escribí esta parte, empecé a pensar en personas que había conocido, en ese amigo que siempre hacía reír al grupo, en ese compañero que convierte cualquier momento incómodo en una broma, esa persona que parece tener una energía infinita, y me di cuenta de algo: nunca sabemos qué ocurre cuando esa persona llega a casa, porque todos conocemos la versión pública de las personas, pero muy pocos conocen la privada. Hay una frase que llevo repitiendo desde el principio de este video, y es que todos tenemos una máscara, pero creo que hasta ahora no había entendido realmente lo que significa. Una máscara no siempre sirve para engañar, muchas veces sirve para sobrevivir, para seguir adelante, para soportar un día más. El problema es que una máscara también puede convertirse en una prisión, porque llega un momento en el que ya no sabes si estás actuando para los demás o para convencerte a ti mismo. Después de acabar un capítulo me quedé varios minutos sentado, sin pensar en la serie, sin pensar en Jax, pensando en otra cosa. ¿Cuántas veces yo también había respondido "estoy bien", cuando en realidad no quería hablar de lo que sentía? No porque buscara ocultarlo, sino porque no sabía cómo explicarlo. Y fue ahí donde entendí que este video ya no trataba solamente de un personaje de ficción, trataba de algo mucho más cercano, de todas esas emociones que aprendemos a esconder para que el mundo siga viéndonos como siempre. No, Jax no dejó de cometer errores, no dejó de hacer cosas cuestionables, no se convirtió mágicamente en una buena persona, pero ocurrió algo mucho más importante. Dejé de verlo como una etiqueta, dejé de pensar en el personaje egoísta y empecé a pensar en una persona complicada. Y curiosamente, esa diferencia cambió por completo mi forma de ver la historia, porque las personas reales no caben dentro de una sola palabra. Nadie es únicamente el gracioso, nadie es únicamente el fuerte y nadie es únicamente el problema. Todos somos mucho más complejos que la primera impresión que damos. Durante mucho tiempo pensé que la máscara de Jax servía para esconder algo. Hoy creo que sirve para proteger algo. Y esas dos cosas no son lo mismo, porque esconder nace del miedo, pero proteger muchas veces nace de una herida. Y fue justo ahí cuando dejé de preguntarme quién era Jax, para empezar a preguntarme qué había tenido que vivir para convertirse en la persona que estaba viendo. Hay una idea que me acompañó durante todo este video. Al principio solo era una sospecha, pero después se convirtió en una pregunta, y ahora creo que por fin puedo ponerla en palabras. Las personas no siempre muestran quiénes son. Muchas veces muestran la versión de sí misma que creen necesaria para sobrevivir. Cuando hablamos de una máscara, es fácil pensar que estamos hablando de alguien falso, de alguien que engaña a los demás, pero creo que eso sería demasiado simple, porque una máscara no siempre nace para mentir, a veces nace para proteger, para soportar, para seguir adelante. Todos en algún momento de nuestra vida hemos usado una, la del que dice que todo está bien, la del que siempre sonríe, la del que nunca pide ayuda y la del que siempre tiene una respuesta. Y cuanto más tiempo lo usamos, más difícil resulta quitárnosla. Hay algo que me resulta brillante en la forma en que está escrito este personaje. La serie nunca necesita decirnos qué siente, nunca se detiene para explicarlo, no hay un gran monólogo, no hay un momento donde Jax mira a la cámara y nos cuente quién es. Todo lo contrario, la serie nos obliga a observar, a prestar atención a aquello que evita mostrar. Y creo que esta decisión hace que el personaje se sienta mucho más humano. Porque si somos honestos, las personas reales tampoco explican constantemente lo que sienten. Hay un tipo de miedo del que casi nunca hablamos, y no es el miedo a fracasar, no es el miedo a perder, ni siquiera el miedo a quedarse solo. Es el miedo a que alguien vea quién eres realmente y decida marcharse. No sé si es el mismo miedo que Jax, la serie nunca lo dice de forma explícita, pero creo que sí nos deja suficientes pistas para hacernos una pregunta. Y para mí esa pregunta fue mucho más interesante que cualquier respuesta. A ver, quiero detenerme un momento aquí, porque creo que este es el punto más importante de todo el video. Entender a una persona no significa darle a la razón, comprender no significa justificar, y Jax toma decisiones que afectan a todo el grupo, lastima a otros con sus palabras, provoca conflictos y acciones que tienen consecuencias, y el video no intenta borrar eso. Lo único que intenta hacer es recordar algo que olvidamos con demasiada facilidad. Ninguna persona puede resumirse en su peor momento, y ninguna persona puede entenderse si solo observamos lo que hace, sin preguntarnos qué lo llevó hasta ahí. Mientras estaba escribiendo esta parte del video, me encontré pensando menos en Jax y más en mí, porque es muy fácil analizar personajes, lo difícil es analizarte a ti mismo. Me pregunté cuántas veces respondí "todo está bien", solo porque era más sencillo que explicar cómo me sentía.
pensaba cuántas veces hice un chiste para cambiar de tema, cuántas veces preferí guardar silencio, y entonces entendí algo. Quizás la razón por la que este personaje me había marcado tanto no era porque compartíamos la misma historia, era porque compartíamos una emoción, la necesidad de proteger una parte de nosotros que no siempre sabemos cómo mostrar. Hay una frase que escuché hace tiempo que decía: nunca subestimes el peso que puede cargar una sonrisa. En ese momento no la entendí, pero hoy creo que sí, porque sonreír no siempre significa felicidad. A veces significa resistencia, a veces significa costumbre y a veces significa que todavía no encontramos las palabras para decir lo que realmente sentimos, porque las sonrisas siempre son lo primero que vemos, pero casi nunca son lo único que existe. Cuando terminé de entender todo esto, creí que ya había comprendido a Jax. Estaba equivocado, porque todavía faltaba lo más importante, no lo que hacía, no lo que decía, sino lo que la serie intentaba decirnos a través de él, y esa respuesta no estaba en el principio, estaba esperando en el final. ¿Has hecho alguna cosa de la que te arrepientes? Hay personas que llegan a nuestra vida y la cambian para siempre, algunas permanecen y otras se convierten en un recuerdo, pero hay pocas que terminan viviendo dentro de nosotros incluso después de haberse ido. Para entender realmente a Jax, antes debemos de hablar de alguien más, Ribbit. Durante una gran parte de la serie conocemos a un Jax que parece tener el control de todo, sarcástico, impredecible, siempre listo para esconder cualquier emoción detrás de una broma, pero el último episodio nos muestra algo que nunca habíamos visto. Hubo un tiempo en el que Jax era diferente, no porque fuera mejor persona, sino porque todavía estaba intentando encontrar un lugar dentro del circo. Cuando llegó por primera vez estaba asustado, confundido, incluso rechazó a quienes intentaban ayudarlo. Y entonces apareció Ribbit. No llegó para resolver sus problemas, no llegó para darle respuestas, hizo algo mucho más sencillo. Se quedó, lo invitó al café que compartía con Cosmo, le enseñó pequeñas rutinas, lo hizo sentir parte de algo. Hay una escena que me encanta, los tres están tomando chocolate caliente, se ríen, bromean y por un instante Jax deja de parecer un personaje roto, simplemente parece un amigo disfrutando del momento. Creo que esa escena dura muy poco, pero dice muchísimo. Hay un detalle que pasó desapercibido para mucha gente y es que Ribbit fue la primera persona que consiguió hacer reír a Jax dentro del circo. Parece algo pequeño, pero después de conocer cómo termina su historia, ese momento adquiere un significado completamente diferente, porque nos demuestra que antes de construir esa enorme barrera emocional, hubo alguien que logró atravesarla. Mi escena favorita de todo el episodio no tiene explosiones, no tiene acción, ni siquiera tiene un gran giro, solo dos personas hablando. Ribbit le pregunta a Jax si alguna vez ha hecho algo de lo que se arrepiente, y como siempre, él responde con sarcasmo, pero esta vez ella no se ríe, sigue escuchándolo. Empiezan a hablar de sus vidas antes del circo, de cosas que nunca habían contado y de heridas que todavía cargaban. Hay una frase que cuando la escuché supe que este personaje iba a romperme el corazón. Ribbit mira a Jax y le dice: Tu secreto está a salvo conmigo. no sabemos exactamente todo lo que significó ese momento para él, pero sí sabemos una cosa: por primera vez Jax había decidido confiar en alguien y alguien había respondido con aceptación, sin burlas, sin juicio, solo con empatía. Pero las historias más importantes no siempre terminan bien. Después de abrirse con Ribbit, algo cambia dentro de Jax. Empieza a evitarla, a tomar distancia, a levantar otra vez los muros que por un instante habían bajado. La serie nunca nos dice exactamente todo lo que pasaba por su cabeza, y creo que esa decisión fue intencional, porque deja espacio para hacernos la pregunta más importante: ¿cuánto miedo tuvo que sentir para alejar precisamente a la persona que más confiaba en él? A ver, Jax, hay que hablar. ¿De qué vamos a hablar, Ribbit? A ver, cuéntame. ¿Es en serio? Yo... Lo que sea que hice o lo que sea que esté pasando ahorita puede ya detenerse. ¿Por qué mejor no hablarlo? Ajá, ¿y? Estamos hablando ahora. ¿Qué quieres? A ver. Quiero que volvamos a ser amigos, como antes. ¿Para qué? ¿Para meterte en mi vida personal y usarla a tu conveniencia? ¿En serio eso piensas de mí? ¿No quieres que esto sea...? ¡Uy, sí! Se nota que me conoces perfecto. Somos los super duper amigos. Sabemos Ya, todo seremos del amigos, otro. muy buenos amigos. Y yo me disculpo por Increíble. incomodarte, pero no quiero que este Perfecto. insignificante y Sí, estúpido date, error sigue acabe hablando. con todo. ¿Por qué no te olvidas yo de esa maldita noche? ¡No pasó nada! Yo... Le das importancia a cosas que no la tienen, ¿no te das no? cuenta? No, qué no, 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 estás tú me hablando? estás usando, me No, manipulas me para poder... Perdón. Ya no te molestaré. Lo que sí sabemos es que esta decisión terminó rompiendo su relación. Ribbit comenzó a aislarse, Jax quiso acercarse de nuevo, pero no encontró el valor para hacerlo, y cuando finalmente fue demasiado tarde, ya no quedaba nada que decir. Ribbit se había abstraído.
éramos amigos, pero sé que ustedes dos eran más que solo eso. Solo si necesitas hablarlo. ¿Me viste cara de que quiero hablarlo? Sé que es difícil. Solo si necesitas hablarlo, aquí estoy. Yo te lo juro. Hay una frase que escuché hace tiempo: las palabras que nunca dijimos también pueden perseguirnos toda la vida. Creo que nunca había entendido esa frase hasta este episodio. Después de la atracción de Ribby, Jax le pide a Ragatha que nunca vuelva a mencionar su nombre, y ella acepta. Ese momento también termina rompiendo la amistad entre ellos. Para mí ese detalle dice más que cualquier discurso, porque hay dolores tan grandes que preferimos enterrarlos antes que enfrentarlos. Pero el problema con los recuerdos es que nunca desaparecen, solo aprenden a esperar. Te ves como una niñita. ¿Vas a llorar con esta jeta? Hasta ese momento yo pensaba que la máscara de Jax servía para esconder quién era después de conocer a Ribbit. Entendí algo completamente distinto. La máscara no ocultaba su identidad, ocultaba su culpa. Y entonces apareció otra persona, alguien que no conocía al viejo Jax, alguien que no cargaba con ese pasado, alguien que sin proponérselo iba a darle una segunda oportunidad. Solo tenías que contármelo, Jax. No tenía caso. Yo mismo me provoqué esto. Ahora sí ya no tiene arreglo. Bueno, cuéntamelo ahora. Hay personas que llegan a nuestra vida para enseñarnos algo, y hay otras que llegan para recordarnos algo que creíamos haber perdido. Cuando Pomni aparece por primera vez, está completamente perdida, tiene miedo, no entiende dónde está ni cómo llegó ahí, y es exactamente la misma sensación que todos tendríamos si despertáramos en un lugar donde nada tiene sentido. Lo curioso es que Jax ya había pasado por eso, pero en lugar de acercarse, decide esconder esa experiencia detrás de su actitud habitual. Hace bromas, provoca, mantiene la distancia, como si acercarse demasiado volviera a ser un riesgo. Hay algo que me llamó mucho la atención. Mientras casi todos ya tienen una idea formada sobre Jax, Pomni no. Ella acaba de llegar, no conoce su historia, no sabe qué ocurrió antes, no sabe quién fue Ribbit, no carga con los conflictos del grupo. Para ella, Jax simplemente es otra persona atrapada en el mismo lugar, y creo que esa mirada limpia es precisamente lo que hace tan especial su relación. Hay algo que pocas veces se menciona cuando se habla de estos dos personajes. Pomni nunca intentaba convertir a Jax en alguien diferente, nunca le exige que deje de ser sarcástico, nunca le dice cómo debería comportarse, nunca intenta arreglarlo. Lo único que hace es tratarlo como una persona, y a veces eso es mucho más valioso que cualquier consejo. Vivimos en un mundo donde queremos las respuestas inmediatas, cambios inmediatos, personas perfectas, pero las heridas no funcionan así, la confianza tampoco. Pomni no derriba los muros de Jax de un día para otro, simplemente permanece, lo escucha, lo enfrenta cuando es necesario, y también reconoce cuando detrás de una broma hay algo más. No porque tenga todas las respuestas, sino porque decide no rendirse tan rápido. Mientras escribía este video me di cuenta de algo al principio que había pasado por alto. Raven y Pomni son muy diferentes, pero comparten algo muy importante. Ninguno intentaba obligar a Jax a bajar la máscara, simplemente le hacen sentir que no necesita llevarla todo el tiempo, y creo que ahí está la diferencia. Hay personas que intentan cambiarnos, y hay personas cuya paciencia hace que el cambio ocurra por sí solo. Pensé mucho en esta parte porque me hizo recordar algo. Todos alguna vez hemos necesitado a alguien que simplemente estuviera ahí, no para resolver nuestros problemas, no para decirnos qué hacer, solo para recordarnos que no teníamos que enfrentarlo todo completamente solos, porque Pomni representaba exactamente eso, la posibilidad de volver a confiar, incluso después de haber perdido esa confianza antes. Te odio. ¿Sabías? No paras de complicarme todo. Para eso estamos. Y entonces llegó el último episodio, el momento donde todas las piezas empiezan a unirse, donde entendemos que el pasado de Jax nunca desapareció realmente, solo permanecía escondido, esperando el momento en el que ya no pudiera seguir ignorándolo, y fue ahí donde comprendí que el final de Amazing Digital Circus no intentaba sorprenderme, intentaba hacerme algo mucho más difícil, hacerme mirar hacia atrás, y entender que todas esas pequeñas decisiones, todas esas bromas, todos esos silencios, siempre habían estado contando la misma historia. Hay historias que terminan cuando aparecen los créditos. Esta apenas estaba empezando a decir lo que realmente quería contar.
Durante todo el video intenté responder solo una pregunta: ¿quién era realmente Jax? Pero cuando llegué al último episodio me di cuenta de que estaba haciendo la pregunta equivocada, porque el capítulo, recuerden, no intentaba decirnos quién era Jax, intentaba responder algo mucho más doloroso. ¿Qué ocurre cuando una persona pasa demasiado tiempo huyendo de aquello que más le duele? El episodio empieza de una forma extraña. El circo ya no se siente igual, falta algo. Kane ya no está, el ambiente es más pesado e incluso la introducción se siente diferente, como si el propio mundo hubiera perdido una parte de sí mismo. Y creo que esa fue la primera advertencia. Este ya no era otro episodio, era el momento en que todos iban a enfrentarse a aquello que llevaban intentando evitar. Durante toda la serie pensamos que el objetivo era escapar, que en algún lugar existía una puerta, una salida, una respuesta, pero el último episodio rompe esa idea por completo. Los personajes descubren la verdadera naturaleza del circo y de ellos mismos, una verdad que cambia completamente la forma de entender todo lo que habíamos visto en ese momento. Lo interesante es que todos reaccionan de forma distinta, algunos intentan aceptarlo, otros buscan seguir adelante y Jax hace algo completamente diferente. Durante toda la serie el sarcasmo había sido su refugio, su armadura, su manera de mantener a todos a una distancia segura, pero hay momentos en la vida donde una máscara ya no basta, donde el dolor pesa más que cualquier personaje que hayamos construido, y creo que eso fue exactamente lo que ocurrió aquí. Todo aquello que Jax llevaba años evitando, finalmente lo alcanzó. No, nada. Me arrepentí de no preguntarle. Se me había olvidado completamente lo que podía pasar. Hay algo que me parece increíblemente en este episodio. Pomni podría haber hecho lo mismo que todos, podría haberse rendido, podría haber dicho ya no hay nada que hacer, pero decide quedarse. Decide buscarlo y decide intentar alcanzarlo incluso cuando parece imposible, y creo que ese gesto vale mucho que cualquier discurso. Mi escena favorita de toda la serie no tiene una gran pelea ni un discurso épico, solo tiene oscuridad. Por mí recuerda algo que Jax le enseñó: disparó las luces del pasillo y por primera vez todo queda en silencio. Me parece un momento brillante porque la oscuridad deja de representar miedo y se convierte en un lugar seguro, en un espacio donde Jax ya no necesita seguir fingiendo. Después ocurre algo tan simple que podía pasar desapercibido. Pomni lo abraza. No intenta convencerlo, no intenta darle una lección, no intenta cambiarlo, solo permanece ahí. Y creo que esa escena resume todo el video. A veces las personas no necesitan que alguien resuelva su dolor, solo necesitan dejar de enfrentarlo completamente a solas. ¿Por qué estás aquí? Si ya te sabes el cuento. ¿Por qué estás aquí? ¿Quieres recordarme todos los errores que cometí? Soy una persona horrible. Eso quieres que diga, ¿no? Sé perfecto lo que soy. No entiendo entonces por qué le importaría a alguien. No debería importarte. No deberías extrañarme, no deberías amarme. ¿Para qué entonces hacer todo esto? Por favor, te suplico, déjame solo. Me lo haces tan difícil. Lo haces tan difícil. Solo tenías que contármelo, Jax. No tenía caso. Yo mismo me provoqué esto. Ahora sí ya no tiene arreglo. Bueno, cuéntamelo ahora. Te odio. ¿Sabías? No paras de complicarme todo. Para eso estamos. No quería irme. Cuando terminaron los créditos no me quedé pensando en el misterio del circo, ni en Kane, ni siquiera en el desenlace. Me quedé pensando en una sola idea:
¿Cuántas personas estarán caminando por el mundo con una sonrisa mientras libran una batalla que nadie más puede ver? Creo que esa fue la verdadera pregunta que la serie quería dejarme. Al principio de este video dije algo: todos usamos una máscara. Creo que puedo terminar esa idea. Todos usamos una máscara. Algunas nos ayudan a sobrevivir, pero ninguno debería impedirnos a pedir ayuda cuando ya no podemos cargar con todo, porque las máscaras pueden protegernos durante un tiempo, pero jamás podrán abrazarnos cuando más lo necesitamos. Durante mucho tiempo pensé que este video trataba sobre Jax. Hoy creo que no fue así. Siempre trató sobre las personas que esconden su dolor detrás de una sonrisa, personas que tienen miedo, personas que se equivocan, personas que lastiman, personas que también merecen una oportunidad para sanar. Y quizás esa es la razón por la que esta historia se quedó conmigo, porque al final nunca vi un conejo morado, vi a una persona. Cuando empecé este video pensé que estaba escribiendo sobre un personaje. Hoy sé que estaba escribiendo sobre algo completamente distinto. Estaba escribiendo sobre las personas, sobre la forma en que nos escondemos, sobre las cosas que nunca decimos, sobre las batallas que libramos en silencio mientras el resto del mundo cree que todo está bien. Durante mucho tiempo pensé que ser fuerte significaba cargar con todo tú solo. Pensaba que mostrar miedo era una forma de fracasar, que hablar de lo que sentía uno solo iba a preocupar a los demás. Así que hice lo que muchas personas hacen, seguí adelante, sonriendo, haciendo mi vida, convenciéndome de que si nadie notaba que algo iba mal, entonces quizás realmente no estaba mal, y ahora entiendo que estaba equivocado. Siempre he amado los videojuegos. Mucha gente piensa que solo sirven para entretener. Yo creo que también sirven para acompañarnos, porque algunas historias llegan en el momento exacto, no porque cambien nuestra vida de un día para otro, sino porque ponen en palabras emociones que nosotros todavía no sabíamos explicar. Eso fue lo que hizo The Amazing Digital Circus conmigo. No resolvió mis problemas, no cambió mi pasado, pero me ayudó a entender lo que llevaba mucho tiempo sin querer mirar. Quizás algunos pensaban que este video iba a intentar convencerlos de que Jax era el mejor personaje de la serie, que para mí sí lo es, pero nunca fue esa la intención. Tampoco quería justificar sus errores ni convertirlo en un héroe. Lo único que quería era recordar algo que olvidamos muy fácilmente. Detrás de cada sonrisa puede existir una historia que no conocemos. Gracias a Gooseworks, gracias a Glitch por crear esta historia que decidió hablar de las emociones humanas en lugar de dar respuestas fáciles. Y gracias a todas las personas que hacen posible que existan historias como esta, porque a veces una buena historia no cambia el mundo, pero sí puede cambiar la forma en la que una persona mira a otra. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar, gracias por regalarme tu tiempo y sobre todo gracias por permitir que este video también hablara un poco de ti, porque aunque nunca nos hayamos visto, estoy seguro de una cosa: todos hemos usado una máscara alguna vez, todos hemos dicho estoy bien, cuando no era completamente cierto, todos hemos tenido miedo de que alguien descubriera aquello que escondíamos. Al principio de este video dije que nunca imaginé que un conejo morado pudiera cambiar mi forma de ver a las personas. Hoy puedo decir algo más. Tampoco imaginé que terminaría cambiando la forma en la que me veía a mí mismo. Y creo que esa es la verdadera magia de las historias. No cambian quién eres, te ayudan a descubrir partes de ti que llevan mucho más tiempo esperando de ser escuchadas. Todos usamos una máscara. Algunos nos ayudan a sobrevivir, pero ninguno debería impedirnos a volver a ser nosotros mismos. Oye, muy bonito y todo, pero tengo una pregunta. Sí, claro, dime, ¿qué pasa? ¿Y quién te pregunto? ¿Te crees chistosito, concha de tu madre? ¡Yo soy el que hace chiste! ¡Lárgate! ¡Lárgate!